Venga, el tema de esta semana se llama ¿Cómo recibir un milagro? ¿Cómo recibir un milagro? Correcto. Ok, entonces. ¿Cómo lo recibo? Pues ahí va, a eso vamos, a eso vamos. El signo de creencia. No, así. ¿Cómo recibir un milagro? Entonces, sí, es afirmación. Si quiero recibir un milagro, debo de hacer algo para activar mi fe. ¿Sí? Eso es digamos, como que la premisa principal sobre la que se basa este tema. Si quiero recibir un milagro, debo hacer algo para activar mi fe. Esto es lo que provocará que Dios haga su parte del milagro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que suceda un milagro, tengo que hacer algo de mi parte para que así se active mi fe. Y mi fe es la que provoca que Dios haga su parte en el milagro. Muchas veces creemos que Dios tiene milagros para nosotros y sí, o sea, sí tiene milagros para nosotros, pero a veces pensamos que no tenemos que hacer nada para recibir ese milagro y eso está muy alejado de la realidad, sí, muy alejado de la realidad, porque tenemos que entender que para que nosotros podamos recibir ese milagro, primero tenemos que poner de nuestra parte para poder tener derecho a reclamar ese milagro. Y por eso vamos a ver primero la historia que está en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Juan 5:1-9. 5:1-9. Uh-huh. Ahí. Oh. Ahí está. Vamos, tú puedes. 5:1-9. Ajá. Después Jesús regresó a Jerusalén. Fuerte. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de las puertas de las ovejas, se encontraba el estanque de Bethsaida, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos eran hombres que hacía 38 años que estaban enfermos. Cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Dijo, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie que me meta al estanque. Cuando se agita el agua, siempre llega alguien antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie. Toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Ok. ¿Cuántos años tenía este compa sentado al lado del estanque? 38 años. 38 años. Imagínate 38 años de tu vida sentado ahí nomás. Y sin poder ir a ningún lado porque eres paralítico. 38 años de tu vida. Hace rato le preguntaba a un morro del grupo de kids, ¿cuántos años tiene tu mamá? Me decía 39. No manches, es prácticamente la vida de mi mamá, dice. Pues sí, esto, o sea, no manches, 38 años ahí nada más echado al lado del lago esperando que pasara un milagro. Yo no sé tú, pero yo me imagino que durante esos 38 años la leyenda era, o bueno, por así decirlo, ¿verdad? La leyenda, el dicho popular entre todos era que estaban todos alrededor del lago y cuando el agua del lago se agitara, eso representaba como que el ángel había venido a tocar y el primero que se metiera al lago era el que quedaba sano. ¿Y que no se podía mover? Pues es que esa es la cosa, ese es el punto. Ese era o sea, ¿Sí es cierto eso o no? lo dudo, la neta, lo dudo. Suena como si ves a la Virgen. Yo creo que era más como una leyenda urbana. Ajá. O sea, porque en un estanque el agua está estancada y el agua estancada pues no se mueve. Pero por ¿no? cierta parte ellos tenían como esa fe Ajá, ellos tenían esa fe. de ser curados. Ajá. Entonces, este compa llevaba 38 años esperando que se agitara el agua y que él pudiera entrar primero antes que todos. Yo me imagino que al principio, las primeras veces era como, y le ganaban, y era, bueno. Y volvía a pasar y se volvía a agüitar y le volvían a ganar. Llegó el punto en el que yo me imagino que este compa veía que se agitaba el agua y decía, ni para qué lo intento, no manches. Siempre me ganan. Llevaba 38 años. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no se iban? Pero paralíticos. Pues sí, o sea, su vida era tan
¿Cómo? Miserable. Miserable, de verdad era tan miserable, pero llevaba 38 años. Y llega Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este compa le contesta algo que nada que ver, o sea, le preguntó Jesús, ¿quieres ser sano? Y él dice, no tengo a nadie que me lleve al estanque. Y es como, ¿y eso qué? No te pregunté eso. ¿Quieres ser sano? Es que no tengo nadie que me lleve. Oh, pues no te estoy preguntando eso. Sí, entonces quiero que entiendas esto. Muchas veces esperamos que ocurra ese milagro que esperamos, ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, en las finanzas, en la salud o lo que sea, pero nada más estamos ahí. Y muchas veces sentimos que Dios quiere obrar al respecto, pero a lo mejor si Jesús viene y te pregunta eso, tú vas a responder lo mismo. Ah, es que no tengo el dinero. O sea, ¿quieres que haga el milagro? Es que estoy enfermo. ¿Quieres que haga el milagro? Pues es que mis papás se odian. O no sé, X, Y, Z. O sea, nada que ver, ¿me entiendes? Nada que ver. Muchas veces tomamos esa postura. Pero lo que sucede después es que Jesús agarra y le dice instrucciones precisas donde él primero le pide que haga algo al respecto para que el milagro pudiera suceder. Primero le pregunta, y el vato no la agarra, no agarra la onda. Le pregunta y le dice, bueno, como no agarraste la onda, te voy a dar las instrucciones. Levántate, toma tu camilla y anda. Sé sano. Entonces le da instrucciones precisas. Te vas a levantar tu camilla y te vas a largar de aquí, porque ya eres sano. No puedo ir. Imagínate que todavía con eso y las instrucciones precisas de lo que tenía que hacer, el cojo todavía hubiera agarrado y le hubiera dicho, no, pues es que ¿cómo? O sea, es que no sabes con quién estás hablando, ¿sí? La cosa aquí que tenemos que entender es que Jesús le pidió al cojo, al paralítico, que actuara. Y en el momento en el que el vato actuó, el milagro fue desatado. ¿Sí? Entonces, entendamos que Jesús nos anima a dar un paso de fe, creyendo que las cosas que no son, sí son. ¿Sí? O sea, creer que las cosas que no son como si realmente fueran de esa forma. Yo ayer, o nosotros creían que iba a pasar a Argentina a la final, pues sí, lo que pasa. O sea, el punto aquí es que tienes que empezar a dar pasos de fe que muevan el corazón de Dios para ver esos milagros pasar. ¿Sí? Entonces, tienes que creer las cosas que no son como si sí son, como si sí fueran. Si no, va a estar muy difícil que puedas ver un milagro. Y no nada más se trata de creerlo, se trata de actuarlo de nuevo. Ahora vamos a ver otra historia que más o menos resume esta postura, pero vista de una perspectiva diferente. Esa historia está en Mateo 5, del 25 al 29. Mateo 5, del 25 al 29. Y después terminamos con el versículo 34. Mateo 5, 25 a 29 y 34. Bien. Este lo voy a leer yo. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Fíjate, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿Qué es una hemorragia continua? Prácticamente no dejar de sangrar. No dejar de sangrar. Imagínate que te hayas cortado, no sé, con el cuchillo de la cocina y simplemente estás sangrando todo el tiempo. Sangrando todo el tiempo. Sangrando todo el tiempo. Durante 12 años. ¿Cómo? ¿Por qué no murió de...? Es que no es desangrarse, simplemente no paras de sangrar. O sea, es como que a lo mejor una gotita, 2 gotitas, Sí, 3 gotitas. Como te cortan la mano y no dejas de sangrar, o sea, pero no es como que salen chorros de sangre. Sí, es a lo que se refiere, ¿ok? Entonces, había sufrido mucho con varios médicos y a él, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. O sea, el rollo de la enfermedad era tan grave que tuvo que gastar todo lo que tenía, buscando mejorar, y no mejoró hasta el punto en que se quedó en la miseria. De hecho, se puso aún peor. Ella había oído de Jesús. ¿Ella había qué cosa? Había oído, había escuchado de los milagros alrededor de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición.
Y ahí nos pasamos al versículo 34. En eso Jesús se dirige a ella y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, se acabó tu sufrimiento. Le dijo, tu fe te ha sanado. No le dijo, yo te he sanado. La fe de ella, sabiendo que iba a ser sana por lo que había escuchado, de que si tan solo tocaba el borde de su manto, eso fue lo que la sanó, ¿sí? No la fe como tal en que Jesús era el Mesías, no la fe como tal en que Él era el Hijo de Dios, sino ella estaba completamente segura. Si yo voy y me meto entre todo el bulto de gente que en ese momento lo estaban rodeando así bien machín, como si fuera una celebridad, si me meto entre todos y toco tan siquiera el borde, yo sé que en ese momento voy a ser sano, ¿ok? Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Así pasó. Y Jesús, en el momento en el que siente que alguien lo toca con fe, se saca de onda y les pregunta a todos, ¿alguien me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? Ya hablo de esto, Marco, en el fin de semana, ¿sí? Y pues todo el mundo dice, espérate, pues estás rodeado de gente, como que ¿quién te tocó? No, alguien me tocó con fe. ¿Quién ha sido la persona que me ha tocado con fe? Y ve a esta mujer prácticamente tirada en el piso, llorando porque el milagro había pasado, y le dice, tu fe te ha sanado. La fe de esta mujer fue la que la impulsó a meterse entre toda la gente, a hacer algo para poder obtener su milagro. Insisto, 12 años de no parar de sangrar, ¿sí? 12 años. Y era una humillación. En ese entonces la persona que estaba teniendo, pues, Bien. sus días, ¿sí? Que andaba de sangrón. Ajá. Era pues considerada como alguien impura, ¿sí? Era considerada como alguien impura. Y todo el mundo le hacía el feo, porque los fluidos corporales eran considerados como algo impuro. Y todo el mundo le hacía el fuchi. Entonces no nada más se le acabó el varo, sino no nada más se sentía miserable, no nada más le hacía a todo el mundo el fuchi. O sea, no manches, imagínate la condición en la que estaba, ¿sí? Entonces, con esta historia como eje principal, vamos a hablar de los 4 puntos que necesitas para que tú puedas recibir un milagro. 10 puntos. 4, son 4 puntos. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo recibo el milagro? Bueno, ahí va, punto número 1. Escucha lo que Jesús puede hacer. ¿Sí? Punto número 1, escucha lo que Jesús puede hacer. Escucha lo que Jesús puede hacer. Este pasaje menciona que esta mujer había oído de Jesús. Si ella no habría escuchado, Jesús ya resucitó a un muerto, Jesús ya convirtió el agua en vino, Jesús ya sanó a un leproso. Si ella no hubiera escuchado esos rumores, no hubieran provocado en ella la fe necesaria para decir, también puede hacer algo conmigo. ¿Sí? También puede hacer algo conmigo. Entonces, ella había escuchado los milagros que Jesús hacía. Ella había escuchado las sanidades que él hacía. Y al escuchar ella, creyó en su corazón activando para ir tras su milagro, ¿sí? Creyó, ok, si yo hago esto, sé que va a pasar, sé que va a pasar. La pregunta aquí sería, ¿qué has escuchado tú que Jesús puede hacer? ¿Qué han escuchado ustedes que Jesús puede hacer? Todo. Todo. ¿Cosas específicas? Liberar. ¿Liberar gente? ¿Sanar gente? Pues un milagro. ¿Hacer milagros como cuál? O sanar es un milagro. ¿Sanar es un milagro? ¿Quitar tumores? Renovación. ¿Quitar tumores? Echar demonios. ¿Echar demonios fuera? Restituir. ¿Restituir tu vida? ¿Saldar deudas? ¿Hacer que de la nada aparezca cierta cantidad X, Y o Z? Reconciliar. ¿Reconciliar? Una persona te ofrenda para tu ¿Restaurar familias? Que una persona te ofrende para tu comida cuando era justo el momento en el que no tenías. Que un encuentro se ha pagado así de una forma así, no manches. Un viaje. Un viaje X. O sea, Exactamente. No necesariamente tiene que ser un encuentro. Ajá, todo ese tipo de cosas. Entonces, tú ya puedes decir que ya has escuchado de lo que Jesús hace. Te pongo este ejemplo. En una ocasión, en amistad, fueron e hicieron una ofrenda especial para algo en específico. Ya te estoy hablando de cuando estaban en las brisas.
Y recuerdo muy bien que me contaron lo que había pasado unos días antes y dijeron, ¿te acuerdas cuando pedimos esta ofrenda? No, pues que sí. Ok, fíjate, esto fue lo que sucedió. Pidieron esa ofrenda, juntaron todos los billetes y empezaron a contar. Tanto, tan. Salió en tanta cantidad. Pero pues tú estás de acuerdo que cuando estás contando dinero no vale una sola vez. O sea, no puedes decir, no, pues ya ahí quedó. Tienes que contar 2, 3 veces para estar seguro de que es la cantidad y que no te equivoques. Ok, va, primera vez, tanto. Vamos a contar la segunda vez, tan. Y era más que la primera vez, dice. Ah, caray, no manches. No, a ver, espérate. Tercera vez, tan. Y era más que la primera y que la segunda vez. Ya como que, a ver, espérate, ¿qué onda? Vuelve a contar. Tan. Y era más que la primera, que la segunda y que la tercera vez. Hasta el momento en el que ya como que, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? No manches. Y resulta que pararon como a la quinta, sexta vez. Y cuando contaron y dijeron, no manches, es que ya con eso ya nos alcanza. Es justo lo que necesitábamos. A ver, asegúrate, vuelve a contar. Y era exactamente la cantidad que necesitaban para comprar. Entonces, no nada más Jesús multiplica los panes y los peces, hasta multiplica los billetes, ¿sí? Ese tipo de milagros son reales, ese tipo de milagros pasan. Entonces, aquí lo que tú tienes que entender es que tú ya escuchaste lo que Jesús es capaz de hacer, ¿sí? Entonces, ya con eso, ya tienes el primer paso para decir, ok, Jesús puede hacer esto, Jesús puede hacer aquello. Ya lo sabes, ya lo identificaste. Entonces, ese es el punto número 1. Es lo mismo que hizo esta mujer. Punto número 2, imagina el milagro. Punto número 2, imagina el milagro. Y sí, te lo tienes que imaginar, tienes que proyectarlo en tu cabeza, como si fuera una película. Imaginación. Exactamente, como Bob Esponja, así es, Isaac. Tienes que utilizar tu imaginación, decir, pues ya sí pasa de esta forma. No tanto porque, tiene que pasar de esta forma, sino tú tienes que proyectarlo dentro de tu cabeza de, podría ser de esta forma. ¿Por qué? Porque así tú estás aterrizando y diciendo, pues si pasa así, pues es posible. Los de Yahoo son buenos. No es que sean buenos o malos los de vus, simplemente son, pasan, Ajá. pasan. ¿Cómo soñar? ¿Sabes cómo lo tenemos que imaginar? Te lo tienes que imaginar como si lo estuvieras proyectando dentro de tu cabeza para que así tú digas, pues si lo estoy imaginando que pasa de esta forma, entonces significa que es posible que pase, ¿sí? Y eso a ti te ayuda a convencerte de que es posible de que pase. Como si te hace falta dinero para comprar comida, te imaginas que una persona así X en la calle llega y te... pues, Ajá, toma. sí, toma 50 varos. Así te lo puedes imaginar, puede pasar de una manera totalmente diferente, Ajá. pero... Así, imaginártelo te ayuda a que tú te hagas a la idea de que sí puede pasar. Sí. Que tú digas, ok, sí, necesito comer y la neta no tengo nada de varo, pero voy a salir a caminar la cuadra. Chance y me lo encuentro. O sea, sí, ese tipo de cosas. Pero no manches, o sea, bendición pura. ¿Serán supersticiones? No. Supersticiones es otra cosa. Es una predisposición a de que algo malo va a pasar por X o Y cosa. Eso nada que ver. ¿Les puedo contar un testimonio? A ver. Ponerse el carrito de hot dogs que está aquí en el punch de la joya. Sí. Un día veníamos de la iglesia y yo no traía dinero porque del semáforo siguiente, del camioncito que está aquí, Que son El remolque, ¿no? se pone un sí. remolque, Ajá. y vende hot dogs. Entonces, ese día veníamos y yo no tenía dinero. Y sin embargo le dije a mi hija, voy a manejar la cuenta del negocio que tenemos. Le dije, necesito que me prestes para comprar 4 hot dogs. Y ya con un hot dog ya se enojan y ya se los quita el hambre. La verdad, traíamos hambre. Y no sé cómo lo hizo mi hija y total que logramos pensar lo de 4 estructuras. O sea, uno para Daniel, para mi esposo, uno para Capag y para mí. Esa y yo pensé, ¿quién sabe? Igual, Sí, X, no importa. nada más andaba por nosotros. Y total, digo, gracias a Dios, gracias que, pues, que me voy a hacer ese paro, ¿no? Para comer los hot dogs. No teníamos dinero que nos venimos caminando desde la iglesia.
Entonces veníamos ahí, pues veníamos hambrientos. Entonces, ya, total, nos comemos ese plato. Pero como que yo siento que todo está dando raro. Pero, bueno, ya No hay. ya no hay. Íbamos caminando. O sea, nos salimos de ahí, íbamos caminando. Y donde se estacionan los carros, así, has visto que hay una parota. Y hay un negocio de tortas. Se pone de tortas, tiene más adelante. Sí, como a esa altura, en la mitad de la calle, sí, donde se estacionan los carros, también el motorio. Sí, o así como. Pues, así como si fuera un cartón arrugado o algo. Pues, no sé por qué me volteo y me quedo viendo. Como es un billete. Y voy y lo agarro y era 300 pesos. De uno de 200 y uno de 100. Los alcanzó para pagarle y para tocar otro total. Entonces, o sea, eso puede suceder de que estás deseando todo. O sea, si en tu corazón pues, tener algo más, o nos ha pasado muchos pero ese especialmente, eso es lo que quería pactar. Fíjate, pero tienes que imaginarte que va a pasar. Sí. X o Y situación. Perfecto. Ojalá pasara. ¿Cómo crees que va a haber 300 pesos? O sea, pero te visualizas. El chiste aquí es, tienes que visualizarte recibiendo tu milagro. ¿Sí? Pero una duda es así, si es que a veces nos han dicho que pues el milagro no pasa a veces como queremos, ¿verdad? Ajá. Y ahí como está, Claro. porque si no lo Es que imaginamos, no se trata de que tú te aferres a que pase de la forma en la que tú quieres que pase. Se trata de que tú te convenzas de que es posible, pero no estás aferrado a que pase de esa forma. Sí, yo no estaba pensando que quería encontrarme 2,000 pesos. Ajá, sí. O sea, mi papá no estaba imaginando, en este momento voy a ir Lo que sea bueno. Sí, en este momento voy a ir al bote de basura y voy a agarrar 300 pesos de ahí, o sea. Como se da promoción 2x1. No. O X y Y, o sea, sino simplemente te proyectas de que creo que puede pasar un milagro aquí y te imaginas, y ese imaginártelo más allá de decirle Dios, tienes que pasar así, es para que tú te convenzas, no manches, es posible que pase, ¿sí? Entonces, te tienes que visualizar recibiendo tu milagro. Gracias, pa. Entonces, cuando visualizas cuando visualizas que va a pasar algo, es porque crees que puede ser posible que pase. Y una historia que lo ilustra perfectamente en la Biblia está en Mateo 9:29. ¿Sí? Mateo 9:29. Aquí con este pasaje vamos a entender que el deseo y la expectativa de que Dios pueda hacer algo, eso también desata los milagros. ¿Sí? Milagros de caída y no hay que dar. Mateo 9:29. Ajá. ¿Qué es lo que dice? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe os sea hecho. Y ya. Eso de aquí está hablando, si ves un poquito más de esta historia, está hablando de un par de ciegos, ¿sí? Y pues obviamente, ellos habían escuchado de que Jesús hacía milagros, pero pues no habían visto, ¿no? O sea, pues porque eran ciegos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos se tenían que imaginar, no manches, si me acerco y me pongo delante de él y le pedimos que nos sane, pues va a pasar, ¿no? Pero se lo tuvieron que imaginar. Y Jesús les dice, en esta otra versión que yo tengo, les dice, hágase realidad lo que han creído. Porque él conocía sus pensamientos, él conocía lo que la película que se habían pasado en su cabeza, ¿sí? Y Jesús les dijo, así como lo has creído, que se haga realidad. Entonces, punto número 2, dijimos, tienes que imaginarte el milagro. Imagínatelo, proyéctatelo. Punto número 1, escucha lo que Jesús puede hacer. Punto número 2, imagina tu milagro. Punto número 3, declara el milagro. Declara tu milagro. Y aquí, obviamente, sí se trata de declarar, pero no se trata de declarar así como, pues con la expectativa de positivismo, ¿no? De que, yo sé que sí. Y sí, puede que pase. No, tienes que declararlo, tienes que arrebatarlo, ¿sí? Porque en el versículo 28 de Marcos 5, es el que ya leímos de la mujer con el flujo de sangre. En el versículo 28 dice, ella pensó que, si nos vamos al griego original,
la palabra que se utiliza en el griego se describe como pensó, declaró, contó y confesó. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú piensas, ok, sé que puede pasar eso y te convences con esa visualización de que cómo pasa ese milagro, tú en ese momento no nada más piensas de que puede pasar, sino dices, no, pues yo creo que puede pasar. Pero muchas veces te lo quedas nada más ahí arriba en la cabeza, como diciendo, chance y si pasa. No. Tienes que declararlo con voz audible. Yo creo que esta mujer, honestamente, por las ganas y la desesperación de que pasara su milagro, no se quedó nada más pensando, como diciendo, pues si lo toco. O sea, si no, esta morra se tuvo que convencer a sí misma. Yo sé que si lo toco, si me meto, así como de esas veces que te motivas a ti mismo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que está ahí chistoso lo del grupo de sangre. A ver, ¿qué pasó? Yo digo que la próxima célula todos traigamos libreta, no celulares. No estaría nada mal. No estaría mal. A ver, ¿qué pasó? Pets. Pues. Déjame, es que me estoy jugando. Es que hace unos días tenía que haber cobrado, bueno, hace una semana tenía que haber cobrado mi finiquito de transporte de estado. Pero antes de salir antes de salir del trabajo, me dijeron de que, pues mira, la neta, como estuviste un mes, no te vas a llevar como 2,000 pesos ni 1,000 pesos. Lo más es que te llevas son 300 pesos. Solamente. Que se me caen en la calle. Pero yo dije, y esta semana me estaba quedando corto. Y dije, bueno, pues yo creo que Dios va a hacer un milagro de que no me den 300 pesos o 500 pesos, sino que me den más de lo que yo espero. Y hacer, y lo voy a creer. Pero me dijo mi mamá, oye, no creo que te den eso. Le dije, no, yo sí creo que me van a dar más de lo que yo pienso que me van a dar. Me dijo, bueno, pues está bien, de esto, pues. Llego ese día, ayer fui, ya sentía mal. Fui y también fui a firmar el finiquito. Llego y les di, y estaba un cheque y lo que era mi contrato donde decía cuánto me pagaba. Yo le dije, oye, ¿cuánto es lo que me van a pagar? Me dice, ahora te doy el cheque verdadero. Estaba el cheque, todo lo que me pagaban, y estaba el contrato, que aparecía como 2,100 pesos. Voy y ya me dice, mira, tu cheque sale de 2,500 pesos. Yo dije, o sea, de pensar que iban a dar 300 o 500 pesos, me dieron 2,500 pesos. Ok. Y ya dije, bueno, ya firmé mi contrato y dije, ya, me voy. Pues ya está. Es que, pero no creí. Es que esa es la cosa. Y no nada más te tiene que quedar como que arriba de tu cabeza. No nada más te tienes que quedar como que pensando. Sí, lo tienes que declarar. Y tú fuiste y se lo dijiste a tu mamá. Yo sé, yo tengo la fe de que me pueden dar más de lo que espero. Y es que de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Esta mujer de la que estamos hablando, por su desesperación, insisto, ¿cuántos años tenía que llevaba con esa onda? 12. De 12 años de tanto sufrimiento, tener una pizca de esperanza y ver lo difícil que iba a ser que pudiera acercarse a Jesús, dijo, no manches, es que tiene que pasar, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Alguna vez te has motivado a ti mismo a hacer algo? Así como diciendo, ánimo, sobres, a ver si es cierto, no sé qué, o sea, o a lo mejor que a lo mejor te volteas a ver al espejo y dices, tú puedes, o algo así por el estilo. Sí. Prácticamente declararlo, declararlo en voz audible, en voz alta, es hacer eso mismo. Ya lo visualizaste, ya escuchaste que es posible, ya lo visualizaste, te convences con esas palabras y no nada más te convences, sino lo declaras, ¿sí? Lo declaras. No hay huevos. No hay huevos. ¿Cómo te motivas tú? No la secundaria viene así. Tú así no. Bueno, si no, tú lo sientas también en el espejo, en el que si no lo haces es maricón. El punto aquí es que declararlo en voz alta te va a ayudar a que lo puedas creer en realidad, sí, que lo puedas creer en realidad. Eso ayuda a tu fe. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Ya no puedes? Si tienes tos, pues no importa. No importa, si tienes tos, pues como quiera decláralo, aunque tengas tos. ¿Eso qué? No es como que la tos te vaya a cerrar la boca.
o te vaya a pegar los labios así, pues no, con toditos decláralo, pues no mentes. Tienes que declararlo en voz alta. Entonces, punto número 1 dijimos que era ¿qué? No lo voy a intentar, César, no lo voy a intentar, lo voy a hacer. Exacto, esa es la actitud, esa es la actitud de Isaac. No hay, ¿verdad? Punto número 1, ¿qué dijimos que era? Escucha lo que Escucha lo que Jesús puede hacer. Punto número 2, ¿qué habíamos dicho que era? imagina el milagro. Punto número 3, Declarar el milagro. punto número 4, acércate y ríndete a Jesús. ¿Sí? Acércate y ríndete a Jesús. No. Es precisamente antes de que pase. Va en orden. Es lo que es el proceso. ¿Cuál es el 4? Acércate y ríndete a Jesús. ¿Sí? Acércate y ríndete a Jesús. Porque esta mujer de la hemorragia interna no nada más se quedó, ánimo, tú puedes, hazlo. No, yo sé qué va a pasar. No, se tuvo que acercar a Jesús y hacerlo. No lo que ella nada más se había convencido que hiciera. O sea, decir, la neta está muy difícil, pero lo tengo que hacer, tengo que estar cerca de él, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí, tengo que tocar ese borde de su manto. Y no nada más se quedó con la pura idea, sino se acercó a él. Entonces, en todas las historias que vemos en la Biblia donde Jesús hizo un milagro, hubo alguien que se acercó a Jesús con fe. ¿Sí? Eso es prácticamente ley. En todas las historias donde vemos que Jesús hace un milagro, vemos que alguien se acercó a él con fe. No nada más se acercó y luego que no, tuvo fe de que iba a pasar algo. ¿Sí? En este caso, la mujer que deseaba acercarse a Jesús creía que si tocaba y estaba cerca de él, iba a recibir su milagro. Pero hay otras historias que hablan precisamente de lo mismo, pero con otros personajes. A ver, Marcos 2:4. Aquí vamos a empezar a sacar versículos así filosos. Marcos 2:4. ¿Quién me ayuda? Pónganse bien al tiro con versículos, porque van a ser varios. Marcos 2:4. ¿O quieres? Esa tarde y todo, no. Y eso es final. Para de lanza, Marcos 2:4. Ajá. Como no pude llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Justo delante de Jesús. Un grupo de amigos dijo, nuestro compa tiene que ser sano. Habían escuchado que Jesús era capaz de hacer milagros y rompieron el techo de una casa y lo bajaron como si fuera una grúa y lo pusieron delante de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si el 60? No, pues imagínate. Me imagino que lo hicieron con mucho cuidado. Se les cae. Yo no les callo. Eran los protagonistas. Bueno, pues el vato era paralítico. O sea, yo creo que No voy a porque era paralítico, pues No, pero de aquí a tenían acá. cuidado, sí. Imagínate las manos. Entonces, siguiente versículo, Lucas 18:40. Lucas 18:40. Lucas. Estaban pelados la historia del chaparrito, ¿no? Ayúdame con el que sigue. Marcos 5:6. Espérame, se me quitó. Yo encontré. Échalo. Si lo leo otro. Tú, Marcos 5:22. ¿Cómo va? ¿Cuánto que es? Sí. Échalo. Échale. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, este le preguntó. Al acercarse, el ciego le preguntó. Al ciego le preguntó. Jesús le preguntó. ¿Qué tuvo que hacer? El ciego se tuvo que acercar a él. ¿Sí? Esa es la clave de ese punto. El ciego tuvo que acercarse a él y una vez que se acercó, Jesús le tuvo que preguntar. ¿Sí? El que sigue. Marcos 5:6. Marcos 5:6. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. El hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Este compa era un vato endemoniado, pero en el momento en el que vio un poquito de esperanza, lo vio, corrió, se puso delante de él y se postró delante de él. Siguiente, Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego le vio y se postró a sus pies. Uno de los principales de la sinagoga
sabía que tenía a su hija enferma, pero había escuchado que Jesús podía sanar gente. Y vino y se postró delante de los pies de Jesús, creyendo que él sí podía sanar a su hija. ¿Sí? Uno más, en Mateo 8:12, Jesús sana a un hombre con lepra. Mateo 8:2. Se le acerca, y bueno, el versículo dice, se le acercó y se arrodilló delante de él. Si no conoces la enfermedad de la lepra es prácticamente que la piel se les empezaba a caer. Se les empezaba a caer, eran llenos de llagas. Y todo el mundo les hacía el fuchi, porque pensaban que se les iba a contagiar la lepra. ¿Sí? No sabemos. Bueno, al menos yo no lo sé. Pero la cuestión aquí era que todo el mundo le hacía como que, no manches, qué asco, hazte para allá. Y llega este hombre y se le pone delante de Jesús y él sabía que Jesús lo podía sanar. Por eso es que se le acerca y se le arrodilla delante de él. Con todo el miedo que implica que la gente alrededor de Jesús le hiciera el fuchi, como, leproso, no manches, así. Porque era horrible esa onda, ¿sí? Era horrible. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Reconoció, había escuchado que Jesús hacía milagros, se le acercó y no nada más se le acercó, se arrodilló delante de él. ¿Y el milagro? Fue hecho. ¿Te das cuenta cómo en cada uno de los pasajes que mencionamos la gente tuvo que venir, acercarse y ponerse delante de él? Ya sea postrarse, inclinarse, arrodillarse, como sea, se tenía que venir corriendo, ponerse delante de él. La lepra sí se contagia. Si pasas mucho tiempo con una persona, se Si contagia. pasas mucho tiempo, pero no por el hecho de que pase. Ya me contagió. O sea, por vías aéreas. ajá. ¿Sí? Entonces, más ejemplos de esto. El oficial romano en Mateo 8:5. Ese de ahí era el oficial romano donde él pidió que se le acerque, que prácticamente sanara a uno de sus criados, a alguno de sus trabajadores. ¿Sí? Y él le dijo, yo sé que tú puedes sanar a mi criado que está ahí en casa. Y Jesús le dice, ánimo, pues vamos a ver. No, espérate, no hace falta que tú vayas a verlo. Yo sé que si tú lo declaras en este momento, él va a ser sano. Y así pasó. Pero también decía que le ayudaba a consolar. Y así pasó. Ese es otro. Ajá. Otro, en Mateo 8:28, hombres endemoniados salieron a su encuentro. ¿Sí? Y otros endemoniados, en Mateo 15:22, una mujer que estaba endemoniada vino y se le acercó y se le puso delante de él. Se acercó y le rogó. Sí, los dos hombres ciegos en Mateo 9:27 se le acercaron, tuvieron que ponerse delante de él y pedirle, sánanos, el leproso, hay otros leprosos, en fin, cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos tipos de milagros pasaron, muchos tipos de personas con diferentes tipos de enfermedades pasaron, pero ¿por qué pasaron? Quiero que entiendas que lo que coincide en cada uno de los pasajes de los milagros de Jesús es que cada uno de ellos tuvo que venir a acercarse a Jesús y ponerse delante de él. No hubo milagro de Jesús que no implicara acercarse a él o rendirse a sus pies. Oye, pero no sé de qué está amor. En mayores, ¿Sí? murió mucho. Por eso, pero no se encuentra. Pero Jesús tuvo que acercarse a él. Fuerte. Pues obviamente él no se iba a poder acercar a él porque ya estaba muerto. Pero es la única que te pierden con la mitad. No es como tal una excepción, porque la cercanía estaba ahí. O sea, porque por ejemplo, podemos poner el otro ejemplo, la otra persona que resucitaron, la niñita, el papá tuvo que venir hacia Jesús y decirle, haz algo. ¿Sí? En este caso de Lázaro, las hermanas tuvieron que mandar a contactar a Jesús y decirle, ¿qué onda? ¿Me explico? Ya se me murió el chamaco. Y llegó a la hora que quiso Jesús. Y llegó a la hora que quiso. Sí, llegó a... Ya estaba frío y nada más dijo. Entonces, como tal no fue que él se acercara a Jesús, pero las personas que le importaban a esa persona le pidieron, ven, acércate a él. Era la fe de ellos. ¿Sí? ¿Me explico? Ese es el punto. Ahora, Lucas 5:17 dice, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Lucas 5:17, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. ¿Qué significa esto? Solo necesitas acercarte a Jesús
para que su poder sea vertido sobre de ti y que así puedas recibir ese milagro. A lo mejor tú ahorita no te puedes acercar literalmente, físicamente a Jesús, ¿sí? Míralo, míralo. Me quitó el celular y se puso a jugar. Ya, tranquilo, pásalo. A lo mejor no significa que literalmente tú vengas y te pongas delante de Jesús físicamente. De lo que se trata aquí es, ese milagro puede pasar cuando tú te acerques a que alguien ore por ti. Ese milagro puede pasar cuando tú te acercas y pides una oración. Ese milagro puede pasar cuando pasas al frente en el llamado en una reunión. Ese milagro puede pasar cuando tú simplemente das ese paso y te acercas a Jesús. Haces algo al respecto. Y eso es algo que estaba pasando mucho en Amistad y en este fin de semana ya lo estuvieron hablando muchas personas, ¿sí? Cuando tú te animas y dices, yo sé que estoy pasando por esto, y dices, la neta, yo quiero recibir de eso, o quiero confesar esto, o necesito que alguien ore por mí, y quieres que pase ese milagro, y no te quedas nada más en querer, sino lo haces, das ese paso, en ese momento, mueves el corazón de Jesús, mueves el corazón de Dios lo necesario para asegurarte de que el milagro pase. Hay una disposición. Porque hay una disposición, exactamente. Fíjate bien, y esto es lo que necesito que anotes para terminar tus notas, ¿sí? Ahorita lo veré, pues. Esto es lo último. Acercarse a Jesús demuestra un corazón humilde, que reconoce que solo Él puede hacer el milagro. Acercarse a Jesús demuestra un corazón humilde que reconoce que solo Él puede hacer el milagro. ¿Sí? Pero implica que tú te levantes de tu lugar y te acerques delante de Él. Que tú te levantes de tu lugar y digas, la neta, yo sí necesito que alguien ore por mí. La neta, yo necesito confesar este pecado. La neta, yo necesito, te levantas y lo haces. Y lo haces. Eso de ahí demuestra que tienes un corazón humilde que reconoce que solamente Él es el que puede hacer posible ese milagro. Pero mientras tú te quedes ahí sentadito y nada más, no, sí, tiene que pasar ese milagro, y nada más te quedas ahí como si nada, no se trata de eso. ¿Qué pasa, Isaac? Pero es necesario ir a pedir que alguien ore por ti o... La cuestión aquí es que sí, lo ideal sería que tú vayas, te levantes y pidas que alguien ore por ti, pero más allá de eso se trata de que tú tengas acciones que demuestren que estás teniendo la fe de que eso va a pasar. En este caso, por ejemplo, la mujer que tenía el flujo de sangre no era como tal que se pusiera delante de Jesús y Jesús, sáname. No, ella sabía que tenía que acercarse a Él y tocar el borde de su manto para recibir su milagro. Eso de ahí es ese plan de acción. Yo sé que va a pasar esto porque va a pasar tal y tal y tal y tal. Y para esto obviamente necesitas estarle preguntando a Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer yo para que suceda este milagro? ¿Sí? Pero si difícilmente tú tienes comunicación con Dios, difícilmente vas a poder tener ese plan de lo que Dios te pide que hagas para que ese milagro se cumpla. ¿Sí? Tienes que tener esa palabra, esa dirección, ese de parte de Él, que te ayude a ver la situación y entender qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te toca hacer a ti para que eso pase. ¿Sí? Yo les contaba el domingo en la reunión el sábado en la reunión de las 8 cuando me tocó ser anfitrión, que yo decía, no manches, las fechas del encuentro de líderes ya están muy cortas, ya están muy cercanos, no sé cómo le voy a hacer, ¿sí? Yo me decía a mí mismo, no sé cómo le voy a hacer para pagarlo, pero yo busqué dirección de parte de Dios y Dios me dijo, tú pon aunque sea lo que puedas, pero sigue pagando, sigue pagando, sigue pagando, cuando ya no alcance, yo me encargo. Pero si yo me hubiera dicho, no, pero pues Dios va a hacer el milagro, Dios me va a pagar todo, yo ya pagué mi inscripción, ánimo. No se trata de eso, se trata de que tú pongas de tu parte. Si yo digo, Dios, quiero ir a ese encuentro, quiero ir a Impacto, quiero ir a tal, quiero tal. Necesitamos responsabilidad social para que Dios haga. Tienes que entender que tienes que hacer para que Dios haga. No es al revés, no es que Dios haga para que tú hagas, no, tú tienes que hacer para que Dios haga lo suyo. Tú tienes que hacer lo que te toca a ti. Te toca lo posible para que Dios haga lo imposible. Mientras tú no quieras hacer lo posible, pues ¿con qué ganas Dios va a querer hacer lo imposible? ¿Me explico?
Entonces, si yo digo, quiero ir a ese encuentro, quiero ir a Impacto, no, pero pues no tengo para pagarlo, no, pues no. Simplemente hecho no solamente de algún encuentro, o sea, cosas así, pues. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, ay, quiero los mejores taquetes de fútbol, quiero un carro, quiero una bici, quiero una moto, o sea, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para que Dios te consiga eso? Para eso necesitas buscar la dirección de Dios y que Dios te diga. Para recibir ese milagro que tú quieres, tienes que hacer tal y tal y tal y tal. Y probablemente, si tú quieres que te regalen un coche y tienes una bici, ya lo ha puesto en ejemplo Marco, te va a decir Dios, ofrenda esa bici. Para que pueda llegar a la Florida. Aporta para las llantas de tal persona que está en necesidad, que ya tiene su coche. Y eso de ahí va marcando el camino. Sí, va marcando el camino. Pero son esas cosas que tú tienes que hacer para que después Jesús haga lo que le toca a él. Por ejemplo, es cierto, cuando yo tenía, ¿qué edad tienes tú? Como 3 años, ¿verdad? 3 años, 14 años. Yo como a tus 14 años yo no conocía bien lo que era la ofrenda o así. Pero fíjate, yo tengo una familia y tengo una familia que siempre se abarca mucho el fútbol. Entonces, mis tíos tenían taquetes, yo tenía taquetes de más, mi abuelo tenía taquetes y tiene taquetes súper buenos. Y me acuerdo que cuando yo empecé a jugar fútbol, mis tíos ya no les quedaban los taquetes y decían, pues toma, te regalo esto. Y toma, te regalo esto. Entonces, para ese momento eran taquetes que no era para mí y para mi gusto, pero gracias a Dios los agarraba porque mis tíos me regalaban, entonces los recibía. Y una vez dije, no manches, yo quiero unos taquetes bien perros. Dije, pero tengo esos taquetes que la neta no quiero. Y yo una vez, pues, era mucho de regalar cosas. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Te regalo estos taquetes. En ese momento eran unos Nike que ya no me quedaban, unos Nike Tiempo. Los regalé. Y en eso, al que se los regalé fue en un torneo a Guadalajara. Entonces, el vato llega con los taquetes, pero llega con una caja aparte de taquetes. Entonces, él se comunica con mi papá y le dice, ¿qué talla es tu hijo? O sea, en ese caso el morro no chambeaba ni nada. Total, el morro quedó en las fuerzas básicas de Celaya y le dieron uniformes, taquetes, todo. Él regresó para a avisar que ya se iba para allá. Y me dice, ¿sabes qué? Me dijo en ese momento, tus taquetes me dieron suerte. Quedamos campeón del torneo, anoté 7 goles, me ficharon para Celaya y Celaya me dio estos taquetes. En ese momento eran los Nike Mercurial de botín, los Nike Mercurial que yo siempre he querido, que en ese momento eran rojos de botín, eran pues de los elite, de los más chidos. Entonces me dice, toma, te los traje y me los dio. Y pues yo dije, pues bueno, qué chido, o sea, di algo y recibí algo mejor. En ese momento yo no sabía, pero cuando me puse a pensar, ya que me puse a pensar ahora en estos momentos, digo, di algo sin saber que iba a esperar algo. O sea, el punto aquí es que si tú quieres que pase ese milagro, tú tienes que hacer cosas antes para que pase ese milagro. Son esas acciones de fe las que lo demuestran, ¿sí? Entonces Dios quiere definitivamente desatar milagros, maravillas, hacer sanidades en tu vida. Dios quiere restaurar a tu familia. Dios quiere que incluso hasta tu familia sea libre de deudas. Dios quiere hacer todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que te toca a ti hacer? Escuchar, imaginar, declarar y acercarte. Escuchar, imaginar, declarar y acercarte. Y después de todo eso tienes que esperar a que pase y descansar y creer que Él va a hacer su parte. Una pregunta. ¿Qué pregunta? Este trailer. Ayuda. ¿Cuál era la Mañana pregunta? nos- Se me olvidó. No manches, Isaac. ¿Qué? ¿Ok? Ya se le olvidó la pregunta. Ya me acordé. Cuando nos tenemos que acercar a Jesús, ¿cuál debería de ser? ¿Hacerlo en la intimidad o pedir que alguien ore por ti? Ambos, no te puedes limitar en ese aspecto, no te puedes, no, nada más aquí en la intimidad y todo. Y después llega una prédica al fin de semana y bien poderosa y sabes que tú necesitas recibir de lo que se está ministrando ahí, pues no, es que yo ya en la intimidad, no manches, o sea, no se trata de eso, se trata de que tú le saques el provecho y que tengas por todos lados, porque el hecho de que tú te esfuerces en hacer eso, tanto en la intimidad como en la reunión general y todo ese rollo, demuestra que tienes ese corazón humilde. Demuestra que realmente quieres recibir ese milagro, ¿sí? Eso de ahí es hacer esas obras que a ti te tocan. Ok,
Excelente. Bien, entonces, terminamos con esto. Me gustaría que nada más así de volada, no vamos a tener un tiempo de administración así pesadísimo, ni mucho menos, porque ya también a lo mejor empieza a llegar el agua y todo. Entonces nada más quiero que cierra tus ojos así de volada, un ratito nada más. Cierra tus ojos y nada más reflexiona. ¿Cuáles han sido las promesas que Dios te ha dado y por las que tú esperas que recibas un milagro? ¿Qué es lo que falta por hacer? A lo mejor que seas libre de algo en específico, de algún pecado en específico. A lo mejor que tu familia sea libre de algún tipo de deuda. ¿Cuáles son esas cosas que tú sabes que quieres que pasen? ¿Y cuáles son esas promesas que Dios ya te ha dicho que van a pasar? Pensando en eso, ahora nada más piensa, ¿he escuchado que Dios ya ha hecho algo similar? ¿He escuchado que Dios ya restauró a tal familia? ¿He escuchado que Dios ya hizo ese milagro financiero? ¿He escuchado que Dios ya hizo ese milagro en la sanidad? ¿He escuchado que Dios ya liberó a tal persona de tal cosa? ¿Lo he escuchado? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han escuchado de que Dios ha hecho algo parecido. A lo mejor no lo específico, pero algo parecido. Eso significa que sabes que Dios, que Jesús es capaz de hacerlo. Y ahora simplemente vas a repetir lo siguiente después de mí. Di conmigo. Espíritu Santo, ayúdame a entender qué me falta a mí poner de mi parte para que tú obres a mi favor y que ese milagro sea hecho. Dile, háblame y revélamelo conforme sea tu voluntad. Y déjame orar para concluir esto. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables y nos hagas saber qué nos toca hacer a nosotros para que tú hagas esos milagros posibles. En el nombre de Jesús yo declaro que todos y cada uno de nosotros ponemos en práctica esto que hemos aprendido el día de hoy y que nos ayudas a entender cuáles son esos pasos, así como le dijiste a aquel paralítico en el estanque de Betesda. Tú le dijiste, levántate, toma tu camilla y anda. En el nombre de Jesús declaramos que tú nos vas a hacer saber a través de sueños, visiones, a través de otras personas, a través de la lectura de tu palabra, qué es lo que tenemos que hacer. Levántate, toma tu camilla y anda, para poder ver ese milagro pasando en nuestras vidas y a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén.